Bienvenidos a esta unidad temática. Ya hemos venido hablando acerca de algunas nociones básicas del mercadeo, de su relación con la motivación, con las necesidades. Hemos venido también hablando acerca de los productos y los servicios y en este sentido, en la medida en que el centro del curso es el mercado y la propuesta de valor, vamos a empezar a hablar de la innovación que va de la mano con esa propuesta de valor. Para ello, a continuación ustedes van a encontrar tres videos, en los cuales van a observar la definición de la innovación, la relación con la competitividad, el diagnóstico actual en materia de innovación en el país, desde el punto de vista de la política pública, las estrategias también que el país ha planteado para mejorar esa innovación, específicamente en seis aspectos limitantes o seis deficiencias que se han diagnosticado. Posteriormente vamos a aterrizar esos conceptos y vamos a hablar acerca de cómo se lleva a cabo la innovación a partir del lanzamiento de nuevos productos en la empresa o nuevos servicios. Y ello a través de qué herramientas se está empleando en la actualidad para que ustedes puedan avanzar en las temáticas y en las actividades programadas. En primer lugar, como hemos venido hablando, entonces, y como ustedes deben suponer, ¿qué es la innovación? La innovación tiene diferentes conceptualizaciones, no existe una única definición. En primer lugar, hay autores como la Corporación Cooperativa Mondragón que plantean que la innovación se refiere a explotar con éxito nuevas ideas. Observen que hay un término bastante atractivo que es el de explotar, realmente crear nuevas ideas, originar algo nuevo. Tenemos también definiciones como las de Lambin, que se refiere a la puesta en funcionamiento original y portadora de progreso, de un descubrimiento, invención o un concepto. Observen ese planteamiento. Está subrayado la invención. Nuevamente, se parte de que es algo nuevo, algo que no existe, y en ese sentido es algo novedoso que se crea. Igualmente, también tenemos otra definición y plantea que la innovación es la valoración de un cambio y que todo cambio que genera valor a la empresa. O sea que la innovación necesariamente va a ser positiva para las organizaciones. Una empresa innovadora, como seguramente ustedes ya se están imaginando, es una empresa que aporta, que tiene presupuesto orientado a la investigación y el desarrollo. En ese sentido, tiene un rol, una persona que cumple con el cargo de investigación y desarrollo y que interactúa de manera sinérgica con los demás roles al interior de la organización. Vale la pena mencionar que de acuerdo al sistema de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, la innovación se puede definir como un proceso social. ¿Eso qué significa? Que es un proceso que en el cual interactúan diversos actores sociales, diversas personas, y que tiene como fin o que está basado también en la producción e intercambio del conocimiento. Observen que esa definición va de la mano con las definiciones también que previamente habíamos observado. Igualmente nosotros podemos hablar de la innovación enunciando que cuando se es el creador del producto o se consigue un diseño dominante, se obtienen algunos beneficios. En otras palabras, la innovación tiene unos beneficios positivos, como cuáles. En primer lugar, tenemos la posibilidad de tener un monopolio temporal. Si somos la empresa que, en primer lugar, lanza un producto al mercado, seguramente vamos a poder obtener la patente y en ese sentido durante un tiempo determinado vamos a ser los únicos que vamos a producir ese bien o prestar ese servicio. En segundo lugar, tenemos la capacidad de crear un estándar que es difícil de copiar y que inicialmente va a producir economías de escala, es decir, vamos a ser más productivos que la competencia, a pesar de que nos intenten copiar. En tercer lugar, se presenta una confusión entre la marca y el producto para los consumidores.
¿Eso qué significa? Que la marca empieza a jugar un rol más relevante dentro de la mente de las personas que van a consumir esos bienes. Muy seguramente ustedes han observado cuando llegan a un supermercado o a una tienda de barrio, la mayoría de las personas no pide, deme una cola, sino que ustedes ya tienen claro que, por ejemplo, quieren Coca-Cola. Asocian las gaseosas directamente con ese producto en específico. Espero que este ejemplo les sirva de bastante utilidad. Igualmente, cuando nosotros innovamos, existen diferentes tipos de innovación. Nosotros podemos innovar desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los procesos internos también de la empresa. La innovación tecnológica se basa en las características físicas del producto, ya sea teniendo en cuenta el procedimiento de elaboración de ese producto, la utilización de nuevos componentes, características en ese producto o nuevos productos perfeccionados. Por ejemplo, la innovación tecnológica conllevó a que hoy por hoy tengamos televisores, pero no televisores como los clásicos, que eran un tanto más amplios, sino televisores pantalla plana, súper delgados y que tienen mayor calidad. Igualmente tenemos también innovación comercial, que es la que se apoya en los modos de organización, distribución y comunicación del producto o servicio. Un ejemplo, la venta online. Hace unos años era impensable, pensemos hace una década, no era tan conocido, hace 2 décadas era impensable. El comercio electrónico, hoy por hoy, es algo muy común y nosotros lo hemos adquirido y lo asociamos de manera normal en nuestras vidas. Ahora, como les comentaba, el concepto de innovación va de la mano con el concepto de competitividad. Así el país lo ha definido desde el sistema de ciencia, tecnología e innovación. La competitividad ha sido definida a partir de tres fuentes básicas, a partir del Foro Económico Mundial, a partir del planteamiento de Michael Porter y a partir del Anuario de Competitividad Mundial. Y si ustedes observan estas tres definiciones, directamente enlaza el concepto de competitividad con el de productividad. En otras palabras, ser más competitivo va a llevar a que las empresas y los países sean más productivos en últimas. Y es lo que busca y es la base del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país. Es decir, no es una innovación porque sí, sino es una innovación que me lleve a ser más competitivo y a que las personas y las empresas sean más productivas también. En este cuadro se plantea la base del planteamiento de Porter frente a la competitividad. De pronto ustedes lo han visto en otras asignaturas previamente. El diamante de Porter parte de 4 puntos. La estructura que se refiere a la rivalidad empresarial, teniendo en cuenta que los clientes deben estar satisfechos, que deben ser segmentos especializados y que la empresa debe anticiparse a cumplir con esas necesidades de los clientes. En segundo lugar, frente a las condiciones de la demanda, debe haber presencia de proveedores locales capaces, capacitados, que cumplan con las herramientas y los estándares de calidad que requiere la empresa. Debe haber también un intercambio continuo de información con esos proveedores y ello va a llevar a que se formulen o se creen clústeres. Una integración, una sinergia entre las empresas que desarrollan un mismo producto o que prestan un mismo servicio. Un tercer componente son las industrias relacionadas y de apoyo. En este sentido, se debe tener en cuenta que el desarrollo de clúster apoya a las condiciones del diamante. Es decir, hay empresas relacionadas que poco a poco se van a ir integrando de tal manera que puedan hacer de manera más productiva sus tareas. También tenemos condiciones de factores que tienen que ver con la presencia de recursos de alta calidad, recursos en términos de dinero. Las personas, Porter las reconoce como un recurso también.
Y observen que estos elementos están, este diamante está enmarcado en dos nociones o dos actores que influyen determinadamente. El gobierno, que ustedes lo alcanzan a ver acá, que es un actor que va a llevar a que sea más competitiva o no las empresas, y el azar, que también es algo que no podemos dejar de lado y que nos influye directamente. Por ejemplo, la situación de las empresas actualmente tras la crisis que está produciendo esta pandemia mundial del coronavirus. Fue algo del azar, no fue algo que pudiéramos planear previamente. Existen otros modelos de competitividad fuera del de Porter. Acá tenemos, por ejemplo, el de la Unión Europea. En este caso, de pronto no alcanzan a ver muy bien la imagen, está un poco pixelada, pero la base son tres factores que deben interactuar de manera sinérgica. Las políticas sectoriales, el tamaño de los negocios y la innovación. Tres factores que van de la mano y que están enmarcados en aspectos como la especialización de la industria nacional, es decir, nos está diciendo que no todos podemos hacer lo mismo, sino que debe haber unas tareas específicas a las que se enfoque cada organización. La modernización de los negocios, que va muy de la mano con la innovación, y observen que la base de todo ello, en últimas, está dada por cuatro elementos o cuatro factores. El financiamiento de la competitividad, las infraestructuras que son requeridas para que haya innovación, si no hay una infraestructura adecuada no se va a poder desarrollar ello, la formación de capital humana y el diálogo social con los distintos actores. Allí hay algunos conceptos que van muy de la mano con lo que planteaba Porter y ustedes los van a empezar a ir entendiendo de esa manera. Y finalmente tenemos otro modelo que a nivel internacional se ha producido, que es el modelo cepalino, el cual se basa en cuatro niveles que van de la mano también. Un nivel meta, que es un nivel del entorno, podríamos decir, que se refiere a factores socioculturales, valores, factores base, patrones básicos de la organización política, jurídica y económica, y la capacidad estratégica y política de los países. En el nivel meso hablamos de política pública de educación, de tecnología, de infraestructura, de medio ambiente, políticas regionales, etcétera. A nivel micro, desde el punto de vista ya de las empresas, la capacidad de gestión, las estrategias empresariales, los procesos de gestión de creación, podríamos decir, y la innovación, las mejores prácticas en los procesos productivos, entre otros. Y a nivel macro, la política presupuestaria, la política monetaria del país, la política fiscal, la política de competencia, la política cambiaria, etcétera. Observen que la interacción de estos cuatro niveles va a ser lo que va a conllevar a que un país sea más o menos competitivo desde el punto de vista de este modelo. Y finalmente aterrizamos en este modelo que recoge seguramente algunos de los elementos que mencionaban los modelos anteriores, las propuestas previas, y es el modelo que guía al país en la medida en que se aborda la innovación y la innovación, repito, de la mano con la competitividad y la productividad. No podemos dejar eso de lado. En ese sentido, el país entonces ha formulado a través de la política pública un modelo de competitividad de COMPES, el COMPES 3257, y este COMPES entonces nos plantea una visión 2032, es decir, que nos dice hacia ese año nosotros vamos a ser un país más competitivo, más productivo, con mayor innovación, y para ello entonces debemos hacer una transformación productiva con base en cinco elementos básicos. En primer lugar, sectores de talla mundial o sectores de clase mundial, los cuales están definidos en unos programas de transformación productiva. En segundo lugar, salto en la productividad y el empleo, que se da a raíz de lo anterior, y confluye con el tercer punto, que es la formación laboral y empresarial. Es decir, como ustedes conocen, hay un alto grado de empresas que actualmente son informales y de personas que también tienen un trabajo informal, y en ese sentido lo que busca esta política pública también es que se formalice, que hagan parte del sistema realmente. Y ello teniendo como base dos elementos, la ciencia, tecnología y la innovación,
y las estrategias transversales de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión. Es decir, se busca que las empresas sean más competitivas a partir de una filosofía que ha venido manejando como política pública, podríamos decir, no solo el gobierno, sino el Estado en Colombia, que es la apertura comercial y por ende el libre comercio. Particularmente cuando nos habla de transformación productiva, y como les mencionaba previamente, hay unos sectores que son unas apuestas básicas que el país ha desarrollado para ser más competitivo y para innovar sobre esos sectores, de acuerdo a los diagnósticos que se han hecho. Sectores como cuáles, por ejemplo, el sector de textil y confecciones, el sector de autopartes, em, el sector también del turismo de bienestar, turismo de salud, entre otros. La idea es que ustedes pueden ingresar a la página del PTP, que es el programa de transformación productiva, y ahí hay una descripción de ello, hay un diagnóstico de cada sector y hay unas estrategias también planteadas. Ese COMPES y esa propuesta de innovación desde el punto de vista del gobierno sigue una estructura que está encabezada por el presidente de la República. En ella interactúan los distintos ministros dirigidos u orientados por el director del Departamento Nacional de Planeación y con una presencia, digamos que un tanto eh, de acompañantes, porque si ustedes observan en cantidad de número es bastante limitada, de los representantes de los trabajadores, de los empresarios, de las universidades, entre otras. Digamos que hasta acá hay un escenario interesante. Sin embargo, cuando ustedes observan a nivel regional, vamos a observar que hay unos cambios importantes. ¿Por qué? Porque el modelo de competitividad pasa a estar encabezado por la Comisión Regional de Competitividad, que a su vez está encabezada por el gobernador, los alcaldes, los representantes, los diputados y concejales, y con acompañamiento de igual manera, en un número limitado, podríamos decir, de los gremios empresariales, de la Cámara de Comercio, de la Academia, entre otros. ¿Cuál es la gran deficiencia que uno podría y la gran crítica que puede hacerle a este modelo? Observen que, por un lado, en el plano nacional hay muy poca participación de la academia, hay muy poca participación de las empresas y en última se debería buscar que hubiera una mayor integración, de tal manera que haya una reconciliación y las tareas que hacen las universidades, que son las que realmente estamos investigando en este momento, pues aporten a todo el planteamiento de lo que hacen las empresas y que haya una comunicación y unas sinergias importantes. Y por otro lado, en el nivel local me parece un poco más complejo y más grave en el sentido en que generalmente el gobernador, los alcaldes, las personas que pertenecen a los consejos y las asambleas tienen un conocimiento más limitado acerca de estos temas. De tal forma que en la medida en que lo regional, la innovación esté orientada por ellas, seguramente va a tener una visión que tenga mayores sesgos, espero equivocarme, y que se oriente más hacia temas políticos de coyuntura que no necesariamente obedezcan a una visión final de lo que se quiere ser como país. Y por último, para concluir con este primer video y dar seguimiento eh, o dar continuidad a los siguientes, la política de ciencia, tecnología e innovación, que es la base, como les decía, de este COMPES y del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país, tiene un objetivo básico. Y ese objetivo debemos tenerlo claro porque es el que va a trazar esa visión de para dónde vamos como país y para dónde van también las empresas en este sentido. Ese objetivo básicamente se refiere a incrementar la capacidad del país en identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento científico y tecnológico con el propósito de mejorar la competitividad y contribuir a la transformación productiva del país. Observen que es un objetivo interesante. De entrada nos está diciendo que hay unas limitaciones en términos de productividad. Se reconoce eso. Se reconoce que ello debe ir de la mano con la competitividad, que es algo que previamente en las otras diapositivas veníamos observando y que en ese sentido el gran valor diferencial para transformar el país y para dar ese salto es el conocimiento científico y tecnológico. Sin ello, podríamos decir que no se va a dar.